Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todos después de haber orado intensamente en todos estos días? Y pareciera que cada vez más, pero a la vez hay muchas respuestas del Señor y si nuestra fe va aumentando, vamos a ver cosas maravillosas y vamos a ver la gloria de Dios, ¿no? Como Jesús nos dijo. Bueno, vamos a terminar hoy con el rey Ezequías, pero vamos a trabajar con Isaías. Me parece muy interesante para ampliar la mirada de muchos que no conocen demasiado la Biblia, este hecho de estar conectando iba a decir el mensaje, en realidad sí es el mensaje del profeta Isaías, pero en relación con un hecho histórico y que nos permitió conectar los libros de la parte histórica del Antiguo Testamento, y entonces hemos leído de Segunda de Reyes, que era las crónicas de los reyes más antiguas, y el libro de Crónicas, también Crónicas de los Reyes, que es más cercano porque eran las crónicas escritas de la historia de especialmente David y Salomón, para los que volvían del exilio a empezar de nuevo y en algún momento ya vamos a conectar con otros libros que estemos viendo. De manera que creo que es interesante porque nosotros no tenemos la Biblia en orden cronológico, ¿sí? De manera que la Biblia está organizada por géneros literarios. Tenemos primero los libros históricos, tenemos después los libros poéticos del Antiguo Testamento, los libros de sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, y tenemos después los profetas. Y entonces lo cronológico no fue importante, sino poder tener esa, juntos los históricos, pero bueno, como lo decimos siempre, hay un hilo conductor, hay hilos entre todos los libros, todos los personajes, o muchos de ellos por lo menos, y entonces podemos ver que el profeta Isaías en un libro casi lleno de profecías tiene de repente toda una parte histórica con relación al reinado del rey Ezequías, en la cual encontramos párrafos exactamente iguales a los de el segundo libro de Reyes o el segundo libro de Crónicas, ¿sí? Así que eso es la maravilla. La gran ayuda está, como repito siempre, en todos los que tienen Biblia, que tiene las referencias al comienzo de cada capítulo o al comienzo de cada párrafo, y entonces nos dice, por ejemplo, en alguno de lo que vamos a leer hoy, en la muerte de Sennacherib, nosotros tenemos que de los versículos 21 al 38 que vamos a leer ahora, tenemos lo mismo en Segunda de Reyes 19 y en Segunda de Crónicas 32, ¿sí? De modo que eso permite, si estamos con deseos de hacer eso, de estudiar un poco más a fondo, de cotejar la forma en que se ha seleccionado el material. En algún momento dijimos esto no aparece en Crónicas o en Reyes, ¿sí? Pero ya ahora nos quedamos en el profeta, porque si bien fue muy importante tener la historia de este rey Ezequías, que ha sido uno de los mejores reyes, porque como vimos el primer día, se dio cuenta de que el pueblo había dejado la adoración a Dios, el pueblo de Judá, había dejado el templo totalmente mezclado con todas las cosas que no tenían que ver con la adoración al Señor, y hizo esa reforma muy grande, muy fuerte, y vimos no solamente lo que el rey hizo, sino lo que todo el pueblo, y la alegría y la adoración a Dios restablecida de una manera que creo que hay que volverlo a leer, eso cada uno, para ver. Y lo que me asombró, que lo mencioné varias veces, la organización de ese Estado. Un Estado chiquito como era Judá,
pero una organización, una manera de tener todas las cosas, todo el mundo atendido. Ayer leímos cómo los levitas eran atendidos, los sacerdotes eran atendidos, y ellos hacían después todo el trabajo con los animales y todo eso, que lo leímos rápidamente, pero si uno lo lee cuidadosamente. Y la otra cosa que yo lo he escuchado muchas veces al pastor Sebastián mencionar, sacando de datos en el Antiguo Testamento como detalles de los encargados de la adoración, de los músicos, de las orquestas, de todo lo que tenían, y de repente, aún en pasajes así con muchos datos de esos que uno lo pasa rápido, encontrar perlitas de personajes muy interesantes y de ver cómo en los tiempos buenos, en los tiempos de estar reconciliados y obedeciendo al Señor, fueron tiempos de esplendor, de gloria y de vivir felices sobre todo. Bueno, todo este tema que fue muy lindo del rey Ezequías, nos aparece después el asunto de que aparece Sennacherib, el rey que en este momento de Ezequías estaba gobernando el imperio asirio y que viene a prepotearlo. Y entonces, ayer empezamos a leer un poco la parte en la cual Isaías cuenta lo que el Señor dijo. Lo que le dijo a él para que le diga a Ezequías. Y volví a hacer, vamos a hacer otra vez un ejercicio de lectura cuidadosa para darnos cuenta. Cuando habla el Señor, a quién se dirige, cuando cambia, porque acá no tenemos, en algunos párrafos hay un espacio, pero yo puse Dios a Sennacherib, Dios a Ezequías, en algunos casos lo dice y en otros casos no. Nuestra lectura cuidadosa es la que tiene que entender, y es muy fácil de entender, cuando empiezan a aparecer yo, ese es alguien que está hablando en primera persona. Bueno, ayer lo leí, pero no fui marcando estas diferencias, así que vamos a volver. Estamos en Isaías 37, desde el versículo 21. Entonces, Isaías, hijo de Amós, está en su libro, y sin embargo, cada nuevo, por eso este debe haber sido un documento que se unió con los otros, ¿sí? Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías. Entonces, este es un mensaje, no fue y le dijo Dios, no, le mandó un mensaje escrito. Así dice el Señor Dios de Israel. 2 puntos, comillas, y entonces acá tenemos exactamente lo que el Señor dijo. Por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. ¿Sí? Si yo leo eso rápidamente no me doy cuenta quién está hablando. Y nos va a pasar eso que decimos siempre, de que da la sensación de que se parecen tanto a las palabras proféticas y perdemos el sentido que tiene que ver con ese momento. Acá el Señor pronuncia palabras contra Sennacherib. La virginal hija de Sión, o sea, Jerusalén, miren qué manera poética de decirlo. La busqué, esa misma frase la usa también Jeremías, en otro contexto. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. Al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. De manera que es una aplanadora esta afirmación del Señor. Has enviado a tus siervos a insultar al Señor diciendo, y entonces acá están las palabras como si fuera Sennacherib quien las pronuncia. Con mis numerosos carros de combate, escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano. Talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos, alcancé sus cumbres más lejanas y sus bosques más frondosos.
Cavé pozos en tierras extranjeras y en esas aguas apagué mi sed. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¡Qué soberbia espantosa! Ahora, esto no lo está diciendo Sennacherib, lo debe haber dicho, pero el Señor lo está repitiendo y tomado en la boca del Señor, que le habló a Isaías, fíjense todo lo que nosotros tenemos acá, le está echando en cara toda su prepotencia y autoritarismo con que se presentó frente al rey Ezequías. Y entonces acá yo tengo, en mi Biblia tengo un pequeño espacio, ¿no? Porque ahí le puse Dios habla. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. ¿Sí? Acá no lo dice el yo, pero es el yo del Señor. Acá está hablando de él. Antes le habló lo que Sennacherib decía. Ahora dice yo. Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Acá me paré. ¿Cómo dice el Señor? Que Él había preparado, que tenía planeado lo que Él iba a hacer. Entonces me acordé de cuando en algún otro, o Isaías o algún otro de los profetas, dice que Asiria iba a ser el instrumento de justicia del Señor. Le está diciendo lo que vos hiciste tan grandilocuente, yo lo había preparado. Muy fuerte y muy para tener en cuenta la manera que el Señor, cuando viene a hablar de juicio y de justicia, plantea. Por eso entonces porque yo lo había planeado, dice el Señor, por eso has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas del norte, de Israel. Sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Las figuras literarias que el Señor usa para hablar. Acá empieza lo yo sé bien cuando te sientas, cuando sales, cuando entras y cuando ruges contra mí. Hace mucho hicimos un programa con muchas de las veces que habla de rugir, porque el Señor es el león. Entonces los profetas usan la idea de que el Señor ruge. Acá lo dice él. Y lo dice de Sennacherib. Cuando Sennacherib ruge contra mí, ¿por qué has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos? Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca. Dice que a los esclavos que llevaban para Siria les ponían una argolla en la nariz y los llevaban con un lazo tirando de esa argolla. De manera que terrible la fama de horror que simbolizó el imperio asirio. Y por el mismo camino por donde viniste, te haré regresar. Termina de hablar el Señor y sigue hablando y ahora dice, esta será la señal para ti, Ezequías. Así que el Señor, este mensaje que llevó escrito Isaías al rey, tenía para todos. Para Ezequías ahora le habla al rey. Este año comerán lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote. Pero al tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Esto está hablando de ese tiempo de este tiempo que encontramos a Sennacherib. Todavía no tocó a Jerusalén, la estaba tratando de sitiar, pero había atropellado todas las ciudades fortificadas del norte de Israel. Una vez más, este versículo 37-31, es una maravilla. Una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá
echarán raíces abajo y arriba darán frutos. Acá tenía que haber transformación para que pudiera volver a haber frutos y sembrados después del desastre y de la asolación. Esto es profético, esto iba a pasar. Pero nuevamente los sobrevivientes iban a echar raíces abajo, sin raíces no se puede hacer nada, y arriba frutos. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, celo del Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, retoma todavía la fuerza, declaro esto acerca del rey de Asiria. ¿Sí? Así que hay un montón de mensajes en este. No entrará en esta ciudad, Jerusalén, ni lanzará contra ella una sola flecha, ni se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi causa y por consideración a David, mi siervo. ¿Cuántos años atrás había estado David? Sin embargo, Dios seguía considerando la dinastía de David, a pesar de los malos reyes que había habido. Defenderé esta ciudad y la salvaré. Termina acá el escrito que llevó Isaías al rey Ezequías. Y cuenta Isaías en el texto. Entonces el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Ararat queda por Turquía, fue donde se dice que Noé tuvo el arca. Y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Peor final no podía tener. Acá termina el capítulo 37 de Isaías. Toda esta parte está también, a ver, me fijo dónde está en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas, todo esto. Ahora, capítulo 38, aparece un hecho que tuve que mirar en las notas que tengo en mi Biblia de estudio, porque es un hecho, la enfermedad de Ezequías, que sucedió antes que viniera el intento de Sennacherib de entrar a Jerusalén. Dice, por aquellos días, esas frases así, sin tiempo, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, ven acá, este es otro documento para que siempre lo presenten, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. ¿Sí? Acá el comentarista dice, la palabra esta de Isaías no se sabe, Isaías se equivocó, el Señor no le habló, vamos a ver lo que pasa ahora. Porque Ezequías se volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. Qué sensación esa, Imaginemos esa, no agarró y en la cama, no. Se puso como realmente alguien desolado, desesperanzado. Se volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Oración cortita. Y Ezequías lloró amargamente. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías. Ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, porque había sido un rey justo. Entonces, por eso, ahí viene siempre la mención, porque él había sido digno de la dinastía de David.
Ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en las manos del rey de Asiria. Realmente. Fue cuando vino Babilonia, que porque otra vez había caído el pueblo en la idolatría y en la desobediencia a Dios. Pero en el tiempo de Ezequías, el Señor prometió y cumplió. Yo defenderé esta ciudad, los libraré de caer en manos del rey de Asiria, de cualquiera rey de Asiria que fuera, yo defenderé esta ciudad y esta es la señal que te daré para confirmar lo que te he prometido. Haré que en la escala de Acaz la sombra del sol retroceda las 10 gradas que ya ha bajado. Mira el sol cuando va bajando donde sea, 10 gradas que ya ha bajado. Esto que era una señal que te daré para confirmar lo que te prometió. El Señor lo necesitaba, sin embargo, quiso darle una señal, otra señal de esas que humanamente no tienen explicación, como la que pasó en Josué, ¿se acuerdan? Dice que y la luz del sol retrocedió las 10 gradas que ya había bajado. O sea, estaba cayendo el sol, volvió para arriba 10 grados. Es posible que este milagro sea tengo que leer lo que anoté porque fui al diccionario, incluyera refracción de la luz. Y la refracción de la luz es cuando el rayo de luz cambia su dirección al atravesar un medio de diferente densidad. Es un fenómeno óptico. Y entonces el diccionario decía, los chicos muchas veces lo prueban, eso de poner un lápiz adentro de un vaso de agua y parece que se quiebra, ¿sí? Bueno, esos son fenómenos ópticos de refracción de la luz. Hasta acá llegamos. Si el Señor lo quiere hacer, ¿no? Pero Dios quiso darle una muestra sobrenatural, no hay duda que sobrenatural, a Ezequías, a ese buen rey de la dinastía de David. Escrito de Ezequías, este es el título que tengo, escrito de Ezequías. Después de su enfermedad y recuperación, Ezequías, rey de Judá, escribió. Y acá vuelve otra vez el texto en forma de poesía. Yo decía, debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días. Lo sabe cada uno que ha tenido una enfermedad terrible y siendo muy joven todavía. Yo decía, vuelve nuevamente, ya no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes, ya no contemplaré más a los seres humanos, a los que habitan este mundo. Me quitaron mi casa, me la arrebataron, como si fuera la carpa de un pastor de ovejas, ¿no? La tienda en la que vivía, o sea, el rey no viviría en una carpa de un pastor, pero se sintió despojado totalmente. Fíjense, todo usando figuras del lenguaje, una comparación. Como un tejedor enrollé mi vida y él me la arrancó del telar. De la noche a la mañana acabó conmigo. No dice quién, ¿no? No dice quién. No sé si estaba hablando contra Dios, pero no dice para nada. Es lo que sintió que le pasaba cuando supo que iba a morir. Pacientemente esperé hasta la aurora, pero él, como león, me quebró todos los huesos. De la noche a la mañana acabó conmigo. Repite ese verso que estaba ahí en el otro versículo. Fíjense. Sonidos y animales. Chillé como golondrina, como grulla, me quejé como paloma. La cantidad de animales que aparecen en el Antiguo Testamento es tremenda. Estoy juntando una lista, un día vamos a dedicar un programa a los animales. Pero se sintió, chillé como una golondrina, como una grulla, me quejé como una
Paloma, mis ojos se cansaron de mirar al cielo. Y acá, angustiado estoy, Señor, acude en mi ayuda. Primero se mostró desesperanzado, desprotegido, sin nada de qué aferrarse, y pareciera que el león que lo había, no sabemos, pero acá el ser humano necesitado le dice, angustiado estoy, Señor, acude en mi ayuda. Pero ¿qué puedo decir? Él mismo me lo anunció y así lo ha hecho. La amargura de mi alma me ha quitado el sueño. Señor, por tales cosas viven los hombres y también mi espíritu encuentra vida en ellas. Tú me devolviste la salud y me diste vidas. Acá parece otra persona que está hablando, pero acá es el recuperado. Sin duda, fue para mí bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. Se sintió sanado y se sintió salvado de sus pecados. El sepulcro nada te agradece, la muerte no te alaba, los que descienden a la fosa nada esperan de tu fidelidad. Los que viven, y solo los que viven, son los que te alaban, como hoy te alabo yo. Todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. El Señor me salvará, y en el templo del Señor todos los días de nuestra vida cantaremos con instrumentos de cuerda. Parece el final del Salmo 23. Qué hermoso esto, para los momentos de enfermedad, de desesperación, y para la gratitud y el levantarse totalmente una vez que una persona ha sido rescatada, salvada por el Señor. Isaías había dicho, preparen, acá está cómo fue la solución. Preparen una pasta de higos, aplíquensela en la llaga y él se recuperará. ¿Qué habrá tenido? Era una sanidad milagrosa como las que hacía Jesús, ¿no es cierto? Y Ezequías había preguntado, ¿qué señal recibiré de que se me permitirá subir al templo del Señor? Volver a subir al templo del Señor, volver a recuperar todo lo que le había perdido. 15 años más le dio el Señor a Ezequías. El capítulo 39 de Isaías, no estamos ya en los libros históricos, aunque esto está tal cual en los... escrito de Isaías no, está la enfermedad de Ezequías. Muy bien. Y ahí después no tenemos tiempo de leerlo, el capítulo 39, pero ya en otro tiempo esto está unido, como tantas cosas en el Antiguo Testamento que nos mantienen quizás se perdió el manuscrito. Acá aparece otro rey de Babilonia, Merodach Baladán, que trató dice que se enteró de que se había sanado la enfermedad y envió mensajeros, y entonces cometió estos reyes que al final, no sé si era al final de su vida, pero cometen tonterías al mensajero del rey de Babilonia, de manera que esto ya era posterior, ya evidentemente cuando Babilonia había tomado a Siria, le mostró todos los tesoros del templo. Y después Isaías le fue a preguntar qué querían estos hombres, y él le dijo, le mostré todas las maravillas que tenemos, y entonces Isaías ahí dio otra palabra profética. Oye la palabra del Señor, sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y sí, algunos de sus descendientes, ya vamos a retomar eso en algún momento,
les pasó eso cuando vino Babilonia y destruyó Jerusalén y el templo. Pero mientras tanto estuvimos en un reinado de un rey cercano al Señor que tuvo la bendición de tener 15 años más de vida. Todo lo que hay en la palabra es para fortalecer nuestra fe. Así que gracias a Dios, en este tiempo de clamor por la enfermedad que justo hemos tenido, una obra de Dios de misericordia, y tomemos el testimonio de la palabra para aquellos amados que estamos rogando en estos días. Muy bien, gracias a Dios por haber estado con su palabra. Nos vamos a volver a encontrar mañana si Dios quiere. Que el Señor los bendiga.